Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. En especial en este tiempo en que estamos viviendo. El mundo se encuentra en una desesperación inmensa. Está siendo afligida en gran manera. Muchos de nosotros creemos en Dios, pero no conocemos a Dios. Sabemos quién es Dios, pero no sabemos cómo hacer para que Dios pueda tener el completo control de nuestra vida. Y así sufrimos de desesperación. El pobre está acostumbrado de ganar su semanal e invertirlo en su comida para la semana. El rico está acostumbrado a hacer dinero en abundancia. Y así unos y otros están acostumbrados a vivir una vida normal. Pero en este tiempo no puede vivirse por causa de la pandemia. Pero en este día Dios quiere hablar a nuestro corazón. Dios quiere enseñarnos la manera que Él desea que vivamos. No solo en este tiempo que el mundo está siendo afligida por esta pandemia, sino en todo tiempo, mientras Dios nos dé vida. En Mateo 6, 31 al 33 nos dice así: No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, en este día el Señor nos dice por medio de su palabra, la Biblia, que por qué nos preocupamos, que vamos a comer, que vamos a beber o que vamos a vestir. Si nosotros decimos, yo creo en el Señor, yo estoy seguro de que el Señor está a mi lado, entonces, ¿de qué nos preocupamos? Y por eso muchas veces nos contradecimos a nosotros mismos. Decimos, yo creo en el Señor, yo confío en el Señor. Y te andas preocupando por la comida, por la ropa, por el zapato, por lo que vas a beber. Te preocupas por todo. Y es algo normal quizá en este mundo. Pero para los que creemos, para los que confiamos en Dios, no es algo normal. Porque antes de estarnos preocupando por las cosas de este mundo, que el Señor sabe que necesitamos, nuestra única preocupación debe ser buscar el reino de Dios, obrando justamente, así como Dios nos enseña por la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Así es que lo que nos debe de preocupar en este tiempo, aunque estemos viviendo tiempos difíciles o tiempos ásperos, debemos tener nuestra confianza fija en Dios y estar buscando el reino de Dios, o sea, nuestra salvación, tratando de conocer cada día más a Dios por medio de la Biblia y viviendo en su justicia. Entonces, antes de preocuparnos por comida, por bebida, por ropa, por cosas de este mundo, en este día Dios nos invita a preocuparnos por nuestra salvación, obrando justamente, así como Él quiere enseñarnos por medio del estudio de la palabra, que es la Biblia, palabra de Dios. Entonces, si hay algo de que deberíamos preocuparnos en este tiempo, preocupémonos de estudiar la Biblia para aprender a confiar más en Dios. Que todo lo que necesitemos, no importa cuál es la situación por la que estás pasando o en qué país estás viviendo, el Señor quiere decirte, no te preocupes. Yo tengo el control de todas las cosas. Y si tú pones como prioridad tu salvación, obrando justamente como Dios lo hace, entonces hoy Dios también quiere suplir todas tus necesidades y mostrarte que vale la pena confiar en el Señor. Y para mostrarnos el Señor que en realidad su poder no tiene límite y que Él tiene cuidado de nosotros, veamos en Éxodo 16, 35, que nos dice así: Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Cuando el Señor sacó a su pueblo, a Israel, de Egipto,
El Señor tenía las intenciones de llevarlos directo a la tierra prometida, a Canaán, así como el Señor lo había dicho por su propia boca. Pero por causa de la rebeldía del pueblo de Dios, el Señor tuvo que hacerlos vagar por el desierto durante 40 años. No era un día, no era una semana, no era un mes, ni siquiera era un año. 40 años el Señor los hizo vagar por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué crees, amigo que escuchas? Mientras el Señor les enseñaba, les daba leyes y ordenanzas, el Señor también les daba alimento. Y estuvieron 40 años vagando en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, pero ninguno aguantó hambre. Y si aguantó hambre fue por su desobediencia al Señor. Entonces, en ese tiempo, el Señor no le decía a las personas, anda a buscar trabajo y yo te voy a proveer uno. Pide alimento y yo voy a ablandecer el corazón de a quien le pides, te dé. El Señor no los mandaba a ninguna otra parte, sino que el Señor mismo les hacía descender el maná, que era el pan que les hacía descender del cielo. El maná era como unas semillitas del cilantro, según la palabra de Dios, la que ellos molían y lo hacían harinas, lo hacían panes, o lo que a ellos más les gustara. Pero el Señor les hacía llover comida del cielo. Y así como el Señor lo hacía llover a su pueblo en el pasado, hoy si tú quieres buscar tu salvación, si tú quieres buscar el reino de Dios, obrando en justicia, así como Dios lo manda, así como Dios nos enseña, y no solo de palabras, sino también de hechos, la justicia vivida en la vida de nuestro Señor Jesús. Si queremos buscar el reino de Dios de esa manera en este día, Dios quiere decirte, tu necesidad hoy ha sido suplida. No importa que estés aguantando hambre, hoy el Señor te dará pan, y no solo un pan cualquiera, sino que acompañado de tu salvación. Hoy Dios te dará todo lo necesario para que vivas y para que seas feliz, así como Él lo hacía con su pueblo Israel cuando vagó durante 40 años en el desierto. Pero a Dios no le gustaría que tengas una actitud como esta, que vamos a ver en Éxodo 16, 2, 3. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor les daba de comer, o quería darles de comer en este tiempo, porque todavía no estaba lloviendo el maná del cielo que Dios les hacía descender para saciar su hambre. El Señor quería saciar la necesidad de ellos, y al Señor no le molestaba que ellos le pidieran. Pero el problema aquí no era que ellos le pedían al Señor, sino que murmuraban. Decían, hubiera preferido morirnos en Egipto que estar aquí en el desierto vagando y aguantando hambre. No confiaban en el poder del Señor. No buscaban obedecer al Señor antes que estarle exigiendo. Porque como lo hemos leído antes, si buscamos el reino de Dios y su justicia, no nos hará falta nada, porque el Señor se encargará de que todas las necesidades para nuestra vida sean suplidas. Entonces el error del pueblo de Dios en el pasado no era que le pedían a Dios porque no se humillaban delante de Dios, sino que murmuraban y exigían. Decían, si el Señor nos sacó de Egipto, entonces que Él nos dé lo suficiente para vivir. Y si no lo va a hacer, ¿por qué nos sacó y nos trajo a este desierto solo a morirnos de hambre? Mejor nos hubiera matado en donde estábamos. Murmuraban contra el Señor. Y eso al Señor no le agradaba. No le agradó en ese tiempo y ni le agrada ahora. En Éxodo 16, 8 dice así. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tierra carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Y vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Entonces el Señor ya tenía planes para esta multitud. No solo de darles pan, sino también carne.
Pero el problema con ellos era que murmuraban y no iban directo contra el Señor, sino que le decían a Moisés y a Aarón, que eran la cabeza del pueblo en ese tiempo, los encargados de guiarlos. Le decían, ¿pero qué está pasando? El Señor nos sacó aquí en el desierto y ahora padecemos hambre. Mejor hubiéramos muerto por manos del propio Señor en Egipto antes de venir al desierto a aguantar hambre. Quizá tengan razón porque estaban aguantando hambre y pedían comida, pero no le estaban pidiendo de la manera que debería de ser. No lo pedían en humildad, sino que exigían. Y eso es algo que no podemos hacer delante del Señor. Pero luego vemos que el Señor les dijo, está bien, no estoy contento por lo que han hecho, porque me han exigido, han murmurado contra mí. Pero de igual manera les haré descender el pan del cielo y también les daré carne. Entonces podemos darnos cuenta que el Señor, a pesar de la rebeldía de las personas, el Señor tiene misericordia de las personas. Pero sería más agradable al Señor que tú y yo en este día nos humillemos delante de su presencia. Busquemos del Señor el reino de los cielos. Busquemos aprender de la justicia del Señor para obrar de esa manera mientras buscamos nuestra salvación en el Señor. Queridos amigos que me están escuchando en este día, la lección para este día es, no hay necesidad de preocuparme. ¿Cuántas veces te has preocupado y has logrado suplir tu necesidad? ¿O has logrado obtener eso por lo que tanto te preocupas? Quizás sean pocas veces, pero hoy el Señor te invita a confiar en Él. No te preocupes por lo que no puedes hacer, porque con preocuparte no lo lograrás. Preocúpate de tu salvación y el Señor traerá comida, traerá bebida, traerá ropa, traerá todo lo que tú necesites para vivir en este mundo y ser feliz. Solo te invito en este día que confíes en el Señor, que te humilles delante del Señor. Esta pandemia no le está dando vuelta al mundo por casualidad. Esta pandemia le está dando vuelta al mundo. Quizá no provocado por Dios, pero Dios ha permitido que así suceda porque quiere que tú y yo aprendamos a confiar y a depender de Él al 100%. Y principalmente, Dios quiere darte salvación a ti y a mí cuando podamos confiar en Él. Entonces, en este día, la invitación es, busca el reino de Dios y su justicia, y todas tus necesidades serán suplidas. Y en el día final puedes esperar recompensa de vida eterna. Espero en Dios que este mensaje haya sido de bendición o lo sea para cada uno de ustedes que me escucha en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.